Propiedades y contaminación del suelo. Actividad 6. Recopilar el estudio del caso en una presentación. Presentado por Mayrena Jaramillo Trujillo. Código 1081-408-039 del grupo 35801342 de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD del Programa de Ingeniería Ambiental de La Plata Huila del presente año. Introducción. La contaminación en los suelos se ha convertido en un problema que afecta a la salud humana como en el medio ambiente, por la presencia de contaminantes nocivos que algunos elementos químicos, donde estos se encuentran en concentraciones mayores de los habituales y en la cual tienen un efecto adverso en los organismos. Estos contaminantes pueden ser geogénicos o antropogénicos, pero la mayor parte de la contaminación del suelo es por las actividades antropogénicas, donde el hombre en su búsqueda de supervivencia y bienestar dispersa sustancias agresivas o residuos peligrosos, ya sea de actividades industriales, agrícolas, mineras, residuos sólidos urbanos. La contaminación del suelo se convirtió en una problemática mundial y por eso es la necesidad de implementar procesos de remediación efectivas para el rendimiento y mejoramiento de los suelos contaminados y así lograr erradicar y minimizar gran porcentaje de contaminación en el suelo. Planteamiento del problema. En un principio eran fácilmente metabolizados y asimilados por la naturaleza, pero a medida que crece la población aumenta también la necesidad de mantener la capacidad de producción del suelo, donde los fertilizantes y plaguicidas son utilizados en los cultivos, los cuales han ayudado a combatir una gran diversidad de plagas y por lo tanto obtener buenos rendimientos de cosecha, ya que la obtención de la cantidad adecuada de alimentos requiere el uso de estos para alcanzar y mantener un equilibrio entre las especies vegetales deseadas y sus competidores, pero a la vez los residuos generados cada vez más y más peligrosos. Pero trae sus consecuencias. A causa del uso indiscriminado del suelo, estos pierden sus propiedades iniciales provocando deterioro y degradación, perdiendo así las propiedades físicas, químicas y biológicas, debido a los componentes dañinos y peligrosos de los plaguicidas y perdiendo así la productividad que inicialmente tenía el suelo y perdiendo la capacidad de autorregeneración. También conlleva a contaminar aguas superficiales por medio del viento o el agua lluvia, que pueda arrastrar los productos químicos y a la vez llevarlos a otras áreas o ecosistemas. Características del suelo. Los suelos se diferencian por sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Características físicas. Se encuentra la textura, es la que determina la proporción en la que se encuentran las partículas minerales de diversos tamaños que hay presentes en el suelo. La estructura es la forma en la que las partículas del suelo se unen para formar agregados. La densidad influye en la distribución de la vegetación. Suelos más densos son capaces de sustentar más cantidad de vegetación. La temperatura también influye en la distribución de la vegetación, sobre todo en altitud. El color depende de sus componentes y varía con la cantidad de humedad presente en el suelo. Características químicas. Capacidad de intercambio. Se trata de la capacidad que tiene el suelo de poder intercambiar arcilla y humus, cediendo nutrientes a las plantas por medio de la captación de partículas minerales. Fertilidad es la cantidad de nutrientes que éstas disponen para las plantas. pH, la acidez, la neutralidad, la alcalinidad del suelo. Características biológicas. Estas se relacionan con la presencia de material orgánico. Cualquier residuo vegetal o animal es material orgánico y su descomposición la transforma en materiales importantes en composición de suelo y en la producción de plantas. Alternativa de solución, fitorremediación. Esta técnica o tecnología sustentable aprovecha la capacidad de algunas plantas para sobrevivir en ambientes contaminados, ya sean contaminantes orgánicos o inorgánicos en el suelo. Por su sistema de raíz, tiene la capacidad de absorber, acumular, metabolizar, volatilizar o estabilizar contaminantes presentes en el suelo.
siendo este un proceso de descontaminación biológica. Inicia con el transporte de los metales pesados al interior de las plantas y después al interior de la célula, donde la raíz contribuye el tejido de entrada principal de los metales. Una vez que esté dentro de la planta, las especies metálicas son secuestradas o acomplejadas mediante la unión o ligados específicos y quedan retenidos en la vacuola. Función de la alternativa de solución. Paso 1. Implica el transporte del contaminante al interior de la planta y después al interior de la célula. La raíz contribuye al tejido de entrada principal del contaminante, los cuales llegan por difusión en el medio mediante flujo masivo o por intercambio catiónico. La raíz posee cargas negativas en sus células debido a la presencia de grupos carboxilo que interaccionan con las positivas de los metales pesados, creando un equilibrio dinámico que facilita la entrada hacia el interior de la célula, ya sea por vía apoplástica o simplástica. Paso 2. Una vez dentro de la planta, las especies metálicas son secuestradas o acomplejadas mediante la unión a ligados específicos. Entre los quelantes producidos por las plantas se encuentran los aminoácidos orgánicos, algunos aminoácidos y dos clases de péptidos, que se encuentran los fitoquelatinas y los metaloteínas. Están constituidas básicamente por tres aminoácidos, ácidos glutamínico, cisteína y glicina, unidos por enlaces peptídicos. Paso 3. Involucra la compartimentalización y detoxificación, proceso por el cual el complejo ligado metal queda retenido en la vacuola. Conclusiones. El deterioro del suelo son muy frecuentes en todo el mundo, donde el hombre es uno de los causantes de la contaminación, al usar sustancias tóxicas como son los insecticidas, plaguicidas, herbicidas para el uso agrícola y a la vez dañando otros ecosistemas. Por eso debemos tomar conciencia acerca del daño que estamos ocasionando por medio de charlas educativas y no seguir en la misma rutina de dañar los suelos, que es lo que nos proporciona muchas cosas. Porque el simple hecho de que exista diversas tecnologías de remediación para los suelos no implica que sigamos con lo mismo, en seguir dañándola y contaminándola.